Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 14, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que están en Jesucristo. Amén. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, con quien actúa a través de tu Espíritu en nuestro tiempo, en donde, Señor, tuvimos la confirmación poderosa y preciosa de tu palabra escrita a través del sello del Espíritu Santo con que nos ha hecho nacer de nuevo. Dios, tú nos has dado tu Hijo amado, por el cual nosotros obtuvimos vida eterna. Gracias te damos el día de hoy, te suplicamos y pedimos por amor de tu nombre, que nos dé la sabiduría, la comprensión y el entendimiento de tu poderosa palabra, que es la única y suficiente y necesaria para cambiar y transformar el corazón más impío del perverso y rude pecador. Ten de nosotros misericordia y hable a través de mi vida como vaso, sencillo instrumento en tus manos, que tú crezca, yo mengue, Señor, se oiga tu voz y que la mía cada vez más se calle, Dios. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, hermanos. El tema de hoy es algo que nosotros sacamos del primer versículo que leemos. El diablo vuestro adversario. Obviamente que vamos a exponer cada uno de los versículos, pero ya vamos a arrancar con lo más, digamos, contundente de esa porción de la Escritura. Es tan importante entender acerca del diablo, porque hay muchos cristianos alrededor del mundo y metidos en la iglesia que lo toman como demasiado importante el tema de Satanás. Es decir, ese tema de decir, hay espíritus malignos, existe realmente espíritus actuando alrededor nuestro, el espíritu del diablo, Satanás mismo, tiene poder para actuar en ese mundo, tiene poder para actuar con los creyentes en la iglesia, tiene poder para poseer personas. ¿Cómo es el tema de Satanás? ¿Cómo la iglesia debe entender ese tema? ¿Cómo se maneja la iglesia respecto al mundo espiritual? Y cómo nosotros entendemos desde la iluminación de la Escritura cómo nosotros como creyentes y cristianos debemos abordar ese tema y tener en serio ese asunto. Hay muchos cristianos que toman por demasiado, digamos así, a la ligera, ¿no? Por demasiado sin importancia el tema del mundo, del reino espiritual, del mundo espiritual y de cómo la gente y la iglesia actúa frente al reino espiritual. Es decir, muchos creyentes no creen que los espíritus malignos actúan en las personas. Muchos creyentes creen que ni siquiera existen de hecho espíritus malignos, y otros, por otro extremo, piensan que sí, que está demasiado influenciando las personas encima de los creyentes, pueden poseer creyentes, puede haber maldición de herencia, el diablo está actuando dentro de la iglesia, el diablo tiene poder para tomar una persona encima, tiene poder para tomar la vida de un cristiano.
Esa razón nosotros vemos iglesias que trabajan con liberación y esas liberaciones en mismos creyentes, aunque Cristo haya muerto por ellos, haya llevado sobre sí toda la maldición de la cruz. Aún vemos en muchas iglesias personas siendo liberadas y cristianos tomando fila y haciendo declaraciones y confesiones de que ya no puede más el diablo tener poder sobre ellos, porque traen desde su descendencia una maldición de herencia, según les están informando. Y por otro lado, vemos algunas iglesias que eso corremos el riesgo nosotros como iglesia reformada de dar menos importancia al poder de Satanás actuando en la iglesia. A veces vemos muchos reformados que dan poca importancia a lo que es el poder de Satanás. Escuchen bien una cosa, y esta mañana en nombre de Jesucristo, por la luz de la palabra de Dios, vamos a intentar entender cuáles de esos dos extremos están equivocados. Obviamente que por ser extremos ya están equivocados. Tenemos que mirar un equilibrio dentro de la palabra de Dios, cómo actúa Satanás, existe o no existe, está o no está, actúa o no actúa, y cómo la Biblia nos muestra ese asunto. Nosotros vemos claramente en toda la escritura, ya he expuesto toda la epístola de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis, que no es solamente únicamente una carta, obviamente que el género de Apocalipsis es apocalíptico y es un género que tiene cartas, contiene historias, es un libro histórico, es un libro de cartas, es un libro de símbolos, tiene varios géneros. Cuando expusimos este libro de Apocalipsis, nosotros vimos con tanta clareza la figura de Satanás actuando en muchos momentos en la historia bíblica. Y lo que vamos a ver ahora, a través de la epístola de Pedro, cerrando ese capítulo, es de qué forma el creyente debe actuar y debe llevar en serio el mundo espiritual. Y ahora empiezo a traer a partir del versículo 8, cuando Pedro dice: sed sobrios y velad, porque el diablo vuestro adversario, o vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En todo el Nuevo Testamento, el único apóstol que compara a Satanás a un león rugiente es Pedro. Y es el único lugar que nosotros vamos a ver eso acá. ¿Por qué Pedro tiene esa figura y tiene esa imagen de Satanás? Nosotros vemos que Pedro padeció algo muy difícil en un dado momento de su vida, cuando Jesús iba a la cruz y cuando Pedro dijo que iba hasta la muerte con Cristo, y Cristo lo mira y dice: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandear contigo como trigo. Zarandearte como trigo. No, está en Lucas 22, 31 a 32. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. ¿Y qué pasó más adelante? En esa misma noche, Pedro negó a Jesús, al Señor, por no haber velado ni orado. Si nosotros comparamos con Mateo 26, versículo 41, vamos a dar cuenta que Pedro estaba por ahí caminando en la ciudad en vez de estar velando y orando. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esa llamada de atención de Pedro para nosotros? El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Hay espíritus malignos y hay ángeles divinos que protegen al creyente, y espíritus malignos que están actuando sobre aquellos que no tienen la marca de la sangre de Cristo. El diablo, sí, hermanos, es real. No podemos dar poca importancia al poder de las tinieblas. Yo lucho y peleo todos los días con el poder de las tinieblas. A veces paso la noche orando y teniendo perturbaciones nocturnas porque el diablo mismo me viene a visitar en mi habitación. Siento el poder de las tinieblas y un pavor, como si tuviera una fuerza poniéndome carga sobre la obra de Dios por haber sacado almas del infierno y traer la luz y alumbramiento a personas que estaban en su reino. Es una lucha real, es un poder real.
El diablo no juega con nosotros y nosotros como cristianos, aún encima reformados, que tenemos todo alumbramiento en la Escritura, jamás podemos dejar por bajo, como sin importancia este tema. Ahora no quiero que confundan creer en la existencia y en el poder de Satanás, llevar en serio ese asunto con lo que es pensar que el diablo es omnipotente, con lo que es pensar que Satanás viene sin que Dios permita, con que es pensar que Satanás actúe por detrás de las órdenes de Dios, a las escondidas, que Dios estaba descansando y ahí tomó una cesta y el diablo estaba actuando mientras Dios estaba dormido. Eso no existe. Tampoco quiero que crea que Satanás puede actuar en la vida de un creyente poniéndole lo que Dios no ordenó que pusiera. Y ya te quiero explicar de qué forma el creyente pelea en contra de esas fuerzas malignas. Y Pedro mismo nos muestra acá, diciendo, sed sobrios y velad. El diablo está rugiendo como león, porque nosotros tenemos nuestras tentaciones y nuestros mismos pecados. Somos débiles, con nuestras debilidades carnales, nuestros deseos. Cuanto a esos deseos, cuanto a estas fuerzas que nosotros peleamos en contra de nuestros adentros, el diablo se aprovecha de tu debilidad y él actúa con más vehemencia. Él actúa para que tu debilidad sea tu gran tropiezo. Una cosa es luchar en contra de la carne, otra cosa es luchar en contra del diablo. Son dos cosas diferentes. El asunto es que la carne suele ser mucho más poderosa que el diablo para la vida del creyente. Para la vida del impío, el diablo todavía es el poder más fuerte e influyente en su vida. Para la vida del creyente, la carne es el poder más duro y más difícil de vencerlo, de vencer. Ahora escuche. Para el creyente, ¿cómo se lucha en contra del diablo? ¿Cómo ver en serio y tomar en serio la lucha espiritual? La verdadera batalla espiritual no es salir gritando y echando fuera demonios. No es así que se lucha en contra del diablo. Iglesia del Señor Jesucristo, aprenda a través de la Escritura cómo se pelea con Satanás. El creyente pelea con Satanás llevando la verdad de Dios, porque el diablo, la palabra Satanás significa adversario, enemigo. Pero la palabra diablo significa engañador. Engañador. Entonces, el adversario, el diablo, vuestro adversario, es decir, el engañador, que también es vuestro adversario, que también es Satanás, ruge como león. Entonces, trabaja Satanás oponiéndose a la voluntad de Dios y engañando al pueblo de Dios y a toda la gente, todo el mundo, intentando engañar al pueblo de Dios todo el tiempo. Si el diablo se personifica en la propia mentira y aparece en el desierto en contra de Jesús, usando la misma palabra de Dios, diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, diciendo, tírate de aquí abajo, diciendo, porque está escrito, con sus ángeles dará orden a tu respeto para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le contesta con la misma palabra diciendo, también está escrito, porque la mentira y el engaño no es completo mentira sin verdad. Hay 50% de verdad, quizás hasta 80%. Hasta 99% de verdad puede haber en una mentira. Pero si falta 1%, ya no es una verdad. Porque media verdad es una mentira entera. No existe media verdad. ¿Es la verdad o no es verdad? Con Dios no se juega. Entonces, si el mismo Satanás que se configura, digamos así, se figuró en la mentira personificada para tentar a Jesús en el desierto, la misma verdad personificada, para intentar hacer con que Jesús padezca y no cumpla con su propósito.
Si la mentira, siendo Satanás, intenta engañar a la verdad, ¿usted piensa que no va a intentar engañar a ti? ¿Usted piensa que usted no puede ser engañado por el diablo porque usted es creyente? Usted sí puede ser engañado por Satanás. Por eso, Pedro acá nos dice, sed sobrios y velad. Es claro que no estoy diciendo que el diablo puede entrar en tu vida y hacer lo que quiera, pero te puede hacer confundir, te puede hacer confundido, te puede sacar de la presencia de Dios. Él puede enconar a una persona en contra de la otra y socavar la fe del creyente. Sí, el diablo puede hacer eso. Por eso vemos a veces muchos hermanos que entran en pecado, que están con problemas en sus familias, que vemos tantas personas con algunos problemas y somos creyentes. Estamos en una lucha real, espiritual, que muchas veces damos menos importancia. Pero no es así. No quiero que la iglesia malinterprete el tema de Satanás. Porque sí, el diablo actúa y está trabajando en contra de la iglesia y en contra del pueblo de Dios. Pero ¿cómo entonces, pastor, nosotros como iglesia, como creyentes, luchamos contra Satanás? Primero, la verdadera batalla espiritual, guerra espiritual, es poner la verdad en donde está la mentira. Es el primer paso. La batalla espiritual verdadera es lograr quitar el engaño de la mente de una persona y poner la propia verdad que es Jesucristo. Esa es la batalla espiritual. No hay nada más difícil que esto. El diablo no va a dejar con que eso pase. Va a luchar, va a luchar, va a luchar. Pero el poder de Dios y del Espíritu Santo es el único que puede vencer eso. Segundo, ¿cómo luchar en contra del diablo en nuestras vidas? Contra las tentaciones, las fuerzas malignas que nosotros vemos. A veces nosotros decimos, yo estoy luchando, pero parece que hay una fuerza más fuerte que yo, pastor, yo estoy luchando. Estás luchando contra tus deseos y contra tu carne, pero por detrás el diablo te está poniendo circunstancias que despiertan tu deseo. Es como una persona que fue viciada en cigarrillo muchos años y ha abandonado. Y cuando esa persona está peleando y luchando en contra del vicio del cigarrillo, cuanto más lucha, más personas que fuman pasan cerca de ella y le ofrecen cigarrillo y más tentaciones le acerca. Hay la lucha contra su carne y su deseo, pero también hay la lucha en contra de las circunstancias que se maneja por el medio del poder de Satanás. Pastor, usted está diciendo que Satanás gobierna ese mundo. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Bajo el maligno. La palabra de Dios dice en Efesios que nosotros andábamos según la corriente de este mundo, como hijos de la desobediencia, haciendo la voluntad del diablo mismo. Cuando Jesús confronta a los fariseos, dice, ustedes no tienen por padre a Abraham, el padre de ustedes es el diablo, porque él es el padre de la mentira y ustedes menten, él es el primer asesino y ustedes me buscan matar. Él es homicida desde el principio. El diablo está en este mundo. Cuando fue echado del cielo, no fue al infierno, el abismo para el cual él descendió, que eso es otro tema. Él va a descender al abismo todavía, el abismo para el cual nosotros a veces interpretamos que es el infierno. Amados, es acá en la tierra. Estoy escribiendo un libro, si Dios quiere y me dé gracia, puede terminar todavía cuando esté vivo, llamado Los Dos Reinos. Los dos reinos, hermanos, no habla únicamente del reino de Dios y el reino de Satanás. Porque yo no digo que Satanás tenga un reino para reinar. Yo digo que él está echado en este mundo, incluyendo el reino, es decir, influenciando en el reino de los hombres. El reino de los hombres, que es otra cosa, está influenciado por el poder de Satanás.
Cuando usted no está en el reino de Dios, usted está en tinieblas. Usted está siendo manejado por la corriente de ese mundo, por el poder del reino de los hombres, en donde cada ser humano busca su mismo interés. ¿Y por qué usted piensa que nosotros buscamos nuestro mismo interés? Que nosotros giramos en el mundo atrás de satisfacer nuestras mismas necesidades. Porque nosotros estamos influenciados totalmente en contra de Dios por causa del diablo que se opone, que es adversario a lo que es la voluntad de Dios. Cuando Pedro dijo a Jesucristo, el mismo Pedro que escribe esa epístola, por eso Pedro lleva muy en serio, tiene mucha conciencia de lo que es el reino espiritual. Cuando Pedro dice a Jesucristo, no Señor, no te voy a dejar ir a la muerte, no, de ninguna manera, no diga eso de ti mismo. Cuando Jesús le decía que iba a la cruz. Jesús mira a Pedro y dice, ¿qué dice? Para atrás de mí, Satanás, adversario. Porque usted cogita de las cosas del hombre y no de las de Dios. Cogita, habla, menciona, está con los ojos puestos sobre las cosas del reino de los hombres y no del reino de Dios. Usted está oponiéndose a la voluntad de Dios, por más que parezca lindo, tu buena intención de querer abrazarme, Pedro, de querer tenerme contigo, de querer defenderme, de querer mi bien. Es como cuando Dios me envió a las misiones. Yo entiendo el amor de mi familia, de quererme cerca, de decir, no vaya, pero si eso va un poco más allá de lo que es el amor, empieza a ser oposición a la voluntad de Dios. Y en ese momento, el Señor mira hacia Pedro y dice, para atrás de mí, Satanás, usted no está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, está actuando de acuerdo a la voluntad del diablo. Del diablo. Tú me eres de piedra de tropezo, tú me eres ahora de oposición a la voluntad de Dios. Hay una lucha espiritual que nosotros no podemos ignorar, ni llevar a la ligera pensando que es algo sencillo, es algo serio, importante. Por esta razón la iglesia necesita oración. Acá lo que Pedro nos está enseñando es ser sobrio y velado. Y ahí viene el versículo siguiente, diciendo, al cual, ¿quién? Al diablo. Resistid firmes. ¿Cómo se resiste el diablo? Ahí está el tema. ¿Cómo el creyente va a pelear con el diablo? ¿Cómo se va a resistir al diablo? ¿Qué es resistir al diablo? Que muchas veces nosotros interpretamos que es echar fuera demonios, declarar palabras, y no es así. No es así, porque la Biblia dice que es de otra forma, así dice la Biblia. Resistid, y ya va a decir cómo, firmes en la fe. Es así que resiste. Firmes en la fe. Así de sencillo. Con firmeza en la fe. No saque tu pé de la fe. ¿Se recuerda de Efesios 6? Cuando la palabra del Señor Pablo nos enseña, diciendo que nosotros tenemos que vestirnos de las armaduras de Dios para estarmos firmes cuando venga el malo día con las acechanzas de Satanás. Estarmos firmes en contra de las acechanzas del diablo. Resistir es mantenerse firme en la fe. Firmes, esa palabra en griego, es lo mismo que decir sólido, inconmovible. Es así que resiste. Siga firme en la fe, crea en lo que Dios te dijo. Aquel que está en Cristo, el diablo no puede gobernar su vida. Hay gente que está ahí en ese otro extremo, pensando que el diablo tiene tanto poder que puede pasar por encima de las órdenes de Dios y tomar su vida. Tranquilo, creyente. No ignore la lucha, no ignore la pelea, no lleve en la ligera, sino que esté firme. Pedro pensaba que no tenía esos problemas. Y Jesús le revela que era lo que estaba por detrás del mundo espiritual que Pedro no veía. Pedro, para un cachito. Usted no sabe lo que está pasando, Pedro. Usted sabe la batalla espiritual que estoy enfrentando a causa tuya.
¿Sabe qué es lo que está pasando acá en el mundo espiritual? El diablo quería zarandearte como trigo, Pedro. Usted ni idea hace, anda a vigilar, orar. Ni una hora sola ustedes pudieron orar conmigo cuando los llevé al monte. Vaya a orar. Y Pedro acá nos está enseñando porque pasó por esto. Hay una guerra espiritual, pero no somos nosotros la que enfrentamos. Es mismo Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros vencemos esa batalla invisible espiritual? El mismo Jesucristo pelea por nosotros. Nosotros todo lo que nos toca hacer es velar, ser sobrio y mantenernos firmes en la fe. Inconmovibles. En la fe. Creyendo en la palabra de Dios. Que Dios es el que te guarda. Y él dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es común sufrir en ese mundo por ser cristiano, eso está diciendo Pedro. Es común enfrentar la batalla, una guerra trabada espiritualmente por ser cristiano. Y eso todo creyente alrededor del mundo sufre. Está diciendo Pedro. Así que no te preocupes pensando que solo tú enfrentas esas dificultades, esos problemas, esas tentaciones. Todos nosotros la enfrentamos. Pero tenemos que estar atentos en contra de las acechanzas de Satanás. No piense que usted tiene solamente tu carne como tu enemigo. El diablo también es tu enemigo. Y el tercer enemigo del creyente es el mundo, pero no es el tema de la epístola. Ya estudiamos ese enemigo en la epístola de Juan, las epístolas de Juan. Acá Pedro nos dice claramente, el diablo es vuestro adversario. Iglesia, Pedro no está escribiendo a no creyentes, está escribiendo a creyentes. Está escribiendo a cristianos. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos de ayuno, de oración, para pelear en contra del diablo. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo es que pelea? No es declarando en contra de Satanás. Hasta porque hay un nivel espiritual que Dios ordena a Satanás. Y Satanás, como decía Calvino, es un perro bravo en la cólera de Dios. Dios tira la cadena y el diablo va hasta donde Dios permite. Así que no es que el diablo viene y hace lo que quiere. No. Entienda, necesitamos de oración, de ayuno, de velar, de ser sobrios, para que nuestra fe no sea abalada. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Yo estuve, ¿qué? Orando por ti, para que tu fe no falte. No dijo, no, yo eché el diablo, el demonio lo eché y dije, vaya, no haga nada. No. El Señor dijo, no, usted va hasta un cierto límite. Yo voy a interceder por él para que su fe no falte. La oración del creyente, el ayuno del creyente, la vigilancia del creyente, la sobriedad del creyente. Esa palabra sobrio es contrario a borracho. El borracho es una persona que no está conscientemente sana, está perturbada y confundida por el poder del alcohol. Está sobrio, está realmente consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor. Poder ver claramente las cosas como ellas son. Entonces cuando dice, sé sobrio, por amor de Dios, despiértete, abra los ojos y mire lo que está sucediendo alrededor tuyo. Vigile. Sepa que hay un mundo espiritual. Por más que no sea usted que esté peleando contra de él, pero el diablo está de a poquito buscando socavar tu fe. Con pequeños detalles, te va poniendo rapositas en tu matrimonio, una peleita acá, otra allá, y va sumando. Va poniendo confusiones entre los miembros de la iglesia, un problemita aquí, otro allí, y se va sumando. El diablo actúa para sacar la fe del creyente, porque no puede tocar la vida del creyente. ¿Se recuerda el libro de Job? Que el diablo fue a pedir permiso a Dios para tocar la vida de Job. No puede Satanás tocar la vida del creyente. Él trabaja para quitarle la fe
¿Y cuál fue la pelea de Satanás con Dios para entrar en la vida de Job? Ve, este cree en ti, mira, está todo encima de la fe. Cree en ti y te sirve porque tú le diste todo. Déjame sacar todo de él para ver si no blasfema de tu nombre en tu cara. Así dijo Satanás a Dios. El libro de Job, capítulo 1 y después capítulo 2. ¿Qué quiere Satanás? ¿Quería que Job le adorase? No, hermano, con quitar la fe del creyente, ya el hombre está adorando al diablo. No piense que usted va a estar adorando a Satanás si está en un templo quizás espiritista, no sé, todo de macumba, de no sé qué, y lleno de espíritus, y está ahí doblando la rodilla delante de una piedra o delante de un ser que está adorando a Satanás. No es así. Ese es digamos, un extremo. También se adora a Satanás de esa forma. Pero no hace falta que usted vaya a un templo maligno, digamos, totalmente religioso, contrario a la Escritura, para que esté adorando a Satanás. No hace falta. Cuando tu fe desfallece, ya estás adorando a Satanás. Cuando usted no está actuando firme en la fe, ya estará adorando a Satanás. Cuando usted está sirviendo a ti mismo, ya estará adorando a Satanás. Cuando usted descuida y piensa que servir a Dios no es amar a su prójimo, no es donar de corazón, no es hacer lo que Dios te llamó para hacer, cuando usted deja esas cosas, ya está dejando tu fe de un costado. Ya estará adorando a Satanás. Es así. No descuide. No piense que no existe el poder de las tinieblas por de atrás, intentando quitarte la fe. Intentando quitarte la fe. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Qué cosa tremenda. Dice acá que nos establecerá, establezca. Vivimos en un mundo instable. Caminamos en un mundo instable. No tenemos la firmeza y la seguridad de caminar en ese mundo. La única cosa que nos da la firmeza y la seguridad y la confianza y la paz y la gracia y el amor de caminar tranquilamente en ese mundo, aunque caiga 1000 a mi derecha y 2000 10,000 a mi izquierda, la única cosa que me da esa paz es la gracia de Cristo Jesús, es la convicción, la certeza de que yo soy llamado y salvado y protegido por mi Dios y Padre Celestial. Es la única cosa. No hay cómo tener confianza, seguridad en mi brazo, en mi fuerza, en las cosas que yo hago. No hay cómo confiar que otra persona me pueda asegurar la convicción de que yo estaré salvado. No, solo mismo el Espíritu Santo actuando en mi corazón, la convicción que Él me da. Eso es lo que me hace caminar y confiar seguro en ese mundo. Confiando en Dios. La confianza que tenemos en Dios. La confianza que tengo en Dios me hace confiar en las personas. Me hace confiar en los demás. Esa es la confianza que tengo en Dios. Es reflejada en mi actuar. Nosotros debemos entender siempre que la lucha y la pelea en contra de nuestra carne, en contra de los espíritus malignos, siempre es real y muy existente y fuerte en medio nuestro. ¿Cómo lucho, pastor? Contra el diablo, orando, vigilando, siendo sobrio, para que mi fe no desfalezca.
No es echando fuera demonios, no es diciendo, quitándole la culpa de una persona, diciendo usted eres víctima del espíritu de la prostitución, el espíritu del adulterio, el espíritu de la mentira, y va echando culpa en los espíritus y quitándote la culpa. Pobrecito, sos apenas una víctima de la situación del mundo espiritual y usted no tiene ninguna culpa. Por el contrario, la Biblia llama prostitución, adulterio, mentira, engaño, todas esas cosas que yo nombré en Gálatas 5, 19 hasta el 21, de obras de la carne. Se nombra la Biblia eso de pecado. Cristo murió por culpables, no por víctimas, no por inocentes, murió por culpables, llevó la culpa y la carga de culpables y nos dio justicia delante de Dios, nos rescató de toda la muerte y la condenación, que el diablo tenía el escrito de deuda en contra de nosotros. Ese escrito de deuda era decir, Él es culpable en contra de tu ley, acá está tu ley, Dios, acá tú dices no matarás, no adulterarás, no mentirás, y Él está mintiendo, Él es culpable. Acá está el escrito de la deuda de Él. Así que legalmente Él debe morir. Si tú eres justo, tienes que matarlo. Y cuando dice en Colosenses que Cristo agarró el escrito de deuda y lo clavó en la cruz por su muerte, está diciendo, ahora los pecados de estas personas están perdonadas. Ya Satanás no puede más acusarlos. Se quitó el poder del diablo de acusar a los creyentes. ¿Qué tiene en contra de ellos? A ver, no, ya está quemado en la cruz, no puedo más. Contra esto no puedo más acusarlos. Pero sigue acusando a los impíos. Porque el diablo trabaja con su función que Dios le dio para cumplir. Aún siendo un hijo desobediente, un hijo no, siendo un desobediente. Un ser desobediente, porque no es hijo. Un espíritu desobediente a Dios tiene que cumplir y llegar hasta donde Dios le deja llegar. Tiene que cumplir con lo que Dios le mandó. Es el fiscal de Dios. ¿Se recuerda de Job cuando llega delante del Señor? Los hijos de Dios se presentan delante del Señor, Job capítulo 1. Y entre ellos se presenta Satanás. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Dios? Rendiendo cuentas, dice el texto. Y el diablo fue a rendir cuentas también. Diciendo, mira, ¿a quién viniste a acusar? Más o menos, la charla parafraseada sería esta. ¿A quién viniste a acusar, Satanás, de esa vez? Job, ¿viste? Y trae la lista de acusación. ¿Quién ha desobedecido mi ley? Acá está la lista, acá está listado. Este. Es fiscal de Dios. Yo expongo eso en Apocalipsis, cuando expongo el libro de Apocalipsis de forma más clara. Entonces, el diablo no puede tocar la vida del creyente. El escrito de deuda, es decir, todos sus pecados en la cruz ya fueron pagados. El diablo no tiene más cómo agarrar la ley de Dios y mostrar a Dios diciendo este son dignos de muerte. No puede más Satanás acusarlos ante el gran tribunal del justo juez. No puede más. Pero puede actuar para intentar quitar nuestra fe. Trabaja socavando por de atrás, ocultamente, con pequeñas cosas, con pequeños engaños. Va trabajando para quitar la fe del creyente. Y da risa a Satanás cuando los creyentes están aprendiendo y siguiendo engaños y mentiras que es totalmente contrario a la Escritura. Ríe de la cara de ellos. Yo escuché una persona en un determinado ambiente que se dice evangélico cristiano, que cuando llegaba al púlpito siempre decía, los demonios que están acá, yo los ordeno que salgan. Los demonios que están a mi derecha, a mi izquierda, ángeles de Dios, vengan, los quite de acá. Decía que veía los demonios dentro de la iglesia. Impresionante. ¿Cómo puede ser que una persona de esta trabaje con semejante engaño y la gente que se dice de Dios se logra engañar con esto? Es impresionante. Pero hay muchos que son engañados con esa clase de mentiras, de engaños. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta lo que es oculto, le gusta lo que es las cosas parece que secretas, le gusta aprender de lo que es invisible en el sentido de cuanto más engaño, más me da gana de querer saber. Impresionante.
Como el ser humano vive para sí mismo y le encanta hacer las cosas que desagradan a Dios. Lástimamente, tenemos que orar para que la iglesia de Dios no sea engañada. Tengamos firmes conciencia de lo que es el poder de Satanás obrando para quitar la fe de los creyentes y para engañar a los creyentes. Porque en los del mundo, el diablo actúa ya en sus vidas libremente. Los que no son de Cristo actúa Satanás libremente en sus vidas, hace lo que quiere en sus vidas. Hace lo que quiere en sus vidas. Para cerrar, Pedro sigue diciendo, despidiéndose ya de lo que está nos enseñando. Él dice, por conducto de Silvano. Ese Silvano es Silas. El mismo Silas en otras traducciones va a ver que está Silas. Ese Silas es aquel Silas que caminaba con Pablo. Estaba siempre con Pedro ahora en ese tiempo. Y Pedro dice, ¿a quién tengo por hermano fiel? Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Acá Pedro dice el propósito de la epístola. ¿Por qué estoy escribiendo esto para ustedes? Yo escribo a ustedes esto brevemente, es una carta chica, amonestándoos, para amonestar a ustedes y para testificar a que esta es la verdad de la gracia en la cual estáis. Estoy hablando para que ustedes sepan que esta es la verdad. ¿Qué verdad? Esta de que el creyente va a padecer sufrimiento y que el creyente debe andar sobrio y firme y velando en la presencia de Dios. Que estos sufrimientos que yo recién hablé son normales en la vida del creyente. Porque no tiene únicamente su carne como enemigo, tiene también Satanás. Y Satanás actúa de otros medios también para perseguir la iglesia. Cuando los espíritus que nosotros vemos contrarios a lo que es la iglesia del Señor. Un ejemplo de esto que estamos viviendo los días actuales es la idea de ideología de género. Eso es un levante totalmente contrario a la Escritura y los que defienden acerca de ese tema odian a los que aman a la Biblia. Eso ya fue declarado claramente en algunos videos que vemos de los defensores de ese movimiento. Entonces, esos son espíritus que están trabajando por la corriente de ese mundo, por la fuerza del maligno. Nosotros vemos otros movimientos de persecución de la iglesia, que quieren matar a los creyentes y destruir, como nosotros vimos en el primer siglo. Cuando los césares se movían para que los creyentes lo adorasen como Señor. Y los creyentes no hacían esto porque era contrario a la Escritura. Y de esa forma eran perseguidos los cristianos y eran muertos. Eran asesinados, eran puestos en arenas para que las fieras le comiesen vivos. Y mientras más la sangre se derramaba en la arena, más gritos de alabanza y de gratitud tenía la gente en las arenas. Cuanto más se veía derramar la sangre de los cristianos, más les encantaba la fiesta y la celebración en las arenas. Era como si fuera un partido de fútbol, como cuando se hiciera un gol en los días actuales. Las arenas eran llenas, así repletas como una cancha, un estadio repleto, copado de gente. Y cuando la sangre de los creyentes que eran perseguidos por el poder de Satanás, ellos eran echados sobre esa arena y soltados a los leones para comerlos. Y ellos tenían que pelear con los leones. Y eran soltados mujeres y niños. Ahí está todo eso en la historia de la iglesia. Mujeres, niños, ancianos eran comidos, tragados vivos. Y cuanto más las fieras les abrían las vísceras, más gritos de alabanza y de ánimo se escuchaba por la arena, por las arquibancadas, como si hubiera un gol en un estadio repleto, un gol de River, o un gol de Boca. Yo no hincho para ningún cuadro, gracias a Dios. Pero a los que son hinchas, saben de lo que estoy hablando.
Les daba un placer tremendo, una emoción maravillosa por ver la cabeza de un creyente siendo tragada por un león. Era como marcar un gol, un golazo. Esa era la persecución que tenía la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. ¿Cuáles son las persecuciones que tenemos el día de hoy? A través de la fuerza del diablo, que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuántos no quieren que la iglesia prevalezca? ¿Y por qué no quieren? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia predica la verdad. ¿Quiere quitar tu alma de la condenación del infierno? Porque si usted no conoce la verdad de Dios, vas al infierno después de la muerte. Hay vida después de la muerte. La iglesia predica una buenísima acción social para la comunidad. Si usted cambia el trato con tu esposa, el trato con tu familia, el trato con el vecino, si usted cambia y empieza a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando servir al otro, al amor al prójimo, va a tener una comunidad maravillosa. Imagina que usted ahora no grita más en el tránsito, usted no habla más malas palabras, usted no roba, usted no fuma, usted no mata, usted no hace ningún mal a tu prójimo. Y tiene el Señor tu Dios como el único que tiene que adorar. Eso es lo que predica la iglesia. Imagina si tu familia es de esa forma y la familia del vecino es igual y la del otro es igual. La única pelea que vamos a tener es quién te sirve primero. Para, no lustre mis zapatos, para que yo lustro el tuyo. Así va a ser. Es la única pelea. No me compre pan hoy, usted me compraste ayer, yo hoy te compro el pan. Esa sería la única pelea que íbamos a tener en toda la comunidad. Ese es el mal que causa la iglesia para la comunidad. ¿Por qué somos tan perseguidos? ¿Por qué somos tan perseguidos? ¿Usted no nota que eso es un poder espiritual? Claramente, obviamente, cegado por el entendimiento del maligno, a la gente que no tiene el conocimiento de lo que es bueno y que está cambiando, llamando el amargo de dulce, dulce de amargo, cambiando lo bueno por el malo y poniendo el malo en lugar de bueno, queriendo deshacer, desconstruir la familia. ¿Usted no nota que eso es poder maligno que está actuando? De esa forma actúa Satanás con la persecución en ese mundo. Por eso la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno. Por esa razón. Amén. Pedro sigue el versículo 13 y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Pedro acá no está hablando de una iglesia que está en Babilonia. ¿Qué iglesia está en Babilonia? Pedro no está en Babilonia. Pedro está en Roma. Y Pedro está diciendo de forma figurada, la iglesia que está en Babilonia, Roma es la gran Babilonia. Mira cómo ya los apóstoles tenían el sentido figurado de todo lo que vimos en Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 16, versículo 5, Apocalipsis capítulo 17, 18, versículo 2. Todo eso cuando el apóstol Juan dice, gran Babilonia cayó la gran Babilonia. Todo lo que es la profecía también de Isaías y Jeremías, que habla de la gran Babilonia, siempre cuando vemos eso, es porque está refiriéndose a una ciudad, a un lugar, no solo una ciudad. En ese caso, Pedro está refiriéndose a Roma, porque era donde estaba la iglesia de Roma, la iglesia de la Babilonia, de la persecutora de la iglesia, de la gran enemiga de Dios, enemiga de la voluntad del Señor. Cuando vemos esa palabra Babilonia, muchas veces en el Nuevo Testamento, mayormente está refiriendo a una manera figurada de decir la corriente de este mundo que está en contra de la voluntad de Dios. Eso es la gran Babilonia. La ciudad gran Babilonia es el mundo entero, que ya bajo el maligno. Entonces, toda esa fuerza maligna es conocida por los apóstoles como Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, Roma, los saluda, y también Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que están en Jesucristo, los que estáis en Jesucristo. Amén. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Pedro tenía muy consciente que la paz no está con quien no está con Cristo. Que el que no está con Cristo está bajo el control del maligno. Está en las manos de Satanás. Pero el que está en Cristo, tiene el control de Dios
y no tiene con qué preocuparse, sino con vigilar, ser sobrio, orar, velar, para que su fe no desfalezca. Mantener firme su fe en nuestro Señor. Ah, pastor, pero el creyente puede desfallecer su fe. Claro. ¿Puede descarriar el creyente ya que no pierde su salvación? ¿Puede descarriar? Claro. El hijo pródigo no descarrió, no hizo todo lo malo, no anduvo un tiempo en la voluntad del diablo comiendo lo que comían los cerdos. Y era hijo, por eso regresó. El Señor lo trajo de vuelta. Se arrepintió, porque el Espíritu de Dios habló su corazón y regresó a la casa del Padre. Es posible. Entonces usted que es creyente, que me escucha, piensa que no puede descarriar, que no puede fallecer de tu fe. Pedro no negó a Cristo, avisado ya por Jesucristo, negó al Señor. Y negar a Cristo es un pecado de muerte. ¿De muerte qué, pastor? De muerte espiritual. Dice Jesucristo, el que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro cometió un pecado de decir, usted va al infierno. Si usted nega el nombre de Jesucristo, después de haber conocido a Cristo, no hay salvación. Va al infierno. Jesús va a negar tu nombre. En otro pasaje dice, aquel que se avergonzar de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve qué gravedad que era el pecado de Pedro? No es un pecadito sencillo, ¿eh? Pecado grave. Por esa razón, el mismo Jesucristo, después de resucitado, aparece a los discípulos y a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Hace con que Pedro confirme su amor 3 veces, como demostrando su verdadero arrepentimiento. Apacenta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacenta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes todo. Apacenta mis ovejas. ¿No? Entonces, Pedro, un gran discípulo del Señor, muy cerca del Señor Jesucristo, pudo ser tentado por Satanás, pudo negar a Cristo, pero por ser hijo de Dios, elegido de Dios, se arrepintió, que el Señor le dio la oportunidad de regresar de su fe. Entonces, si la fe de Pedro desfalleció ahí, ¿te parece que la mía y la tuya es mejor, es más grande? ¿Somos nosotros mejores que el apóstol Pedro? ¿Somos nosotros mejores? De ninguna manera. Tenemos que ser sobrios y vigilar. Por eso Pedro dice, mira hermanos, yo pasé por algo y quiero instruirlos. Sed sobrios y velad, porque no quiero que ustedes pasen lo mismo. Amén.